En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la jornada final de la semana, la jornada informativa final de la semana en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Ya pues culminamos este recorrido de 5 días que tenemos a diario y compartiendo con todos ustedes. Viernes 10 de abril, muchas gracias por estar allí presentes, enviarnos sus mensajes, darnos esa fuerza, ese aliento, que se vio, por cierto, reflejado ayer en este encuentro con los anunciantes que tuvo Televen y el talento de Televen y todo el equipo de Televen compartiendo con anunciantes, clientes, agencias de publicidad. Muy hermoso, muy bonito, y ya queremos agradecer la presencia masiva, porque lo fue así en el cierre de esta inicial preventa que ha tenido Televen en este año pues 2026. Programas nuevos, proyectos, alternativas y desde luego el referente fundamental, el Mundial de Fútbol 2026 en señal abierta que transmitirá Televen con exclusividad. Eso genera una gran expectativa, ¿no? Así que bueno, preparado también el equipo de Teledeportes para esa cobertura que va a tener, que será muy amplia. Mucho trabajo, pero también mucho gusto en hacerlo, ¿no? El mundo se concentra siempre alrededor de un Mundial de Fútbol. Bueno, o el planeta como tal, ante el Mundial de Fútbol. Bueno, quería decirles que la línea de contacto, la red social Instagram, está abierta desde este mismo momento. Siempre iniciamos muy temprano, a las 6 de la mañana. La dirección, _noticiero Televen. Ahí, pues, en el epílogo de esta semana informativa, muchas noticias importantes. Atención, hay que estar pendiente también de la evolución de las mismas, por las consecuencias que pudieran generarse, sobre todo en el plano internacional con el conflicto que existe en el Oriente Medio. Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar a recorrer esas notas y presentar una jerarquización inicial en el resumen de apertura de esta primera emisión. Bueno, hay cosas importantes. Tenemos entonces que ayer tarde, la Asamblea Nacional, por votación de sus integrantes, se escogió al fiscal, al nuevo fiscal general de la República y al defensor del pueblo. En este caso, la mayoría del sector oficial, con, digamos, la oposición de otras fracciones parlamentarias, pero la mayoría, pues, abrumadora del gobierno, le dio, pues, el voto a Larry de Boe, quien, por cierto, era el encargado de la Fiscalía General de la República, ¿no? Larry de Boe entonces se convierte en el titular del Ministerio Público. Y Egle González Lobato, pues fue escogida. Allí sí hubo el consenso de buena parte de los factores de la oposición política que tienen representación en el Poder Legislativo, pues, y el gobierno. Entonces fue escogida por consenso Egle González Lobato como nueva defensora del pueblo. Hubo observaciones críticas, hubo algunos diputados que se expresaron en sus intervenciones en contra de Larry de Boe, el nuevo fiscal general de la República titular. Le consideran una persona cercana al gobierno, con intereses políticos comprometidos. Bueno, parte de lo que es la confrontación que siempre en el país está allí presente, ¿no? Sobre Egle González Lobato, pues sí se ponderó su recorrido profesional como docente, en fin. Bueno, y fue escogida. Hay quienes hacen observaciones críticas por algunas posturas o conductas o expresiones que el pueblo pudo haber presentado a la opinión pública. Entonces, allí también se generaron ciertos roces en los factores políticos del país. Pero bueno, es la decisión que tomó por mayoría la Asamblea Nacional, y entonces ya se conocerá pues el desarrollo de todo esto, y seguramente en el día de hoy habrá pues algunas voces críticas que se le tomó el Poder Legislativo venezolano. Pero seguimos en la Asamblea Nacional, porque ayer mismo finalmente recibió el apoyo definitivo y concluyente la reforma a la ley de minas,
con algunas observaciones, algunos criterios pues que se presentaron allí en el desarrollo del debate, pero bueno, finalmente, porque existía un gran interés y también una gran expectativa, este instrumento legal fue aprobado. Abre las compuertas para la inversión privada extranjera, abre las compuertas para la profundización de la inversión privada nacional, abre caminos para acabar, según se decía, con la minería ilegal y darle formalidad a todo este proceso de explotación de la riqueza minera venezolana. Entonces recibió el apoyo de integrantes de la Asamblea Nacional. Así que bueno, falta nada más que se refrende y se publique en Gaceta Oficial todo ello, al igual que con el caso del Fisora del Pueblo. Bueno, ayer hubo marchas. Lo reseñábamos, hubo marchas, movilizaciones de sectores de la Coalición Sindical Nacional, de gremios, incluso con el acompañamiento de estudiantes, y también movilización del gobierno en el centro de la ciudad de Caracas, en la celebración de los 20 años de la aprobación de la Ley de Consejos Comunales. En la marcha de la Coalición Sindical Nacional hubo choques con la policía pues en este caso sitios. Hubo también agresión contra los representantes de los medios de comunicación social, fueron golpeados, fueron incluso incautados algunos equipos según denunciaban, y bueno, lo que parece ser lo cotidiano pues se ha retomado, o lo que fue lo cotidiano se ha retomado, como era la confrontación en movilizaciones de calle entre factores críticos del gobierno y la Policía Nacional. Hoy seguramente habrá mayores detalles, sin embargo, parlamentales pues ofrecían su punto de vista y ofrecían también su rechazo, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que denunció la agresión y el hostigamiento en la cobertura periodística de la marcha de la Coalición Sindical Nacional. Se habló de una persona detenida, no se sabe si ya fue liberada, al parecer pues un militante del partido Primero Justicia, pero no hay mayor definición en este caso. Las marchas, tanto la de la coalición sindical como la oficialista, no se cruzaron en términos generales, porque la policía, el venezolano, el propósito era ir al Palacio de Miraflores, entregar un documento, realizar una protesta y marcharse, pero hasta allí no pudieron llegar. Eso sí lo logró la marcha del oficialismo. A ver si hay algunos otros detalles en el día de hoy. Bueno, hablemos un poquito de economía. Hablemos del tema inflacionario. Ayer dio a conocer el Banco Central de Venezuela en un nuevo perfil del trimestre de este año 2026. Las cifras establecen lo siguiente: 71.8% es la inflación de los 3 primeros meses del año. Ha bajado un tanto, se hizo un recuento, se recordaba que la inflación del mes de enero fue de febrero, estuvo sobre 14.1 y finalmente la de este mes de marzo, que acaba de finalizar, al final de cuentas, un 71.8% es lo que establece la estadística del Banco Central de Venezuela. Bueno, hubo aumentos notables en el caso de alquiler de viviendas, en algunos productos de la cesta alimentaria, también en el caso del transporte. Bueno, todo ello suma para llegar a esta conclusión. Bueno, el tema cambiario está presente, el impacto de la depreciación de la moneda nacional tiene que ver mucho con esto. Hasta que no se organice el mercado cambiario no será posible entonces mejorar, y que debe atacarse como elemento fundamental la inflación, ese flagelo, como dicen, esa enorme carga sobre los hombros de los venezolanos. Bueno, continuamos. Otra información importante, esta viene del área del petróleo. La empresa ConocoPhillips, que ha tenido cierto temor y cierta reticencia en hablar de probables inversiones en nuestro país, ha enviado una delegación de su equipo y ha mantenido contactos, al parecer, en Venezuela para conocer detalles, a ver si toma la decisión final de invertir en Venezuela. ConocoPhillips tiene pendiente pues un reclamo por indemnización, por expropiaciones que se hicieron en años anteriores, no recibió esa indemnización y eso también coloca a la empresa en una posición desventajosa y por ello la inquietud, o repito, el temor de querer realizar la inversión si no hay
seguridad o certeza jurídica. Repito, si no hay seguridad y certeza jurídica, es lo que han asomado muy discretamente algunos voceros pues, de esta transnacional del petróleo. Habría que esperar, habría que ver en último caso si toman esa decisión. Sería deseable porque hay un proceso de reorganización, de reacomodo y de reanimación de la industria petrolera nacional que tendrá esto, por supuesto, que hacerse permeable al resto de la economía venezolana. Eso es lo que se espera y son los pronósticos que se están manejando en ese sentido, pero todavía hay que esperar porque esto será un proceso gradual según se ha dicho. Continuamos. Bueno, se realizó muy discretamente pues el primer viaje internacional de la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Viajó ayer a la isla caribeña de Grenada, donde fue recibida por el primer ministro y también por otras autoridades del gobierno local. En este caso, bueno, se habló en forma muy general de la cooperación bilateral, de fortalecer las áreas en el terreno agrícola, en el terreno de los hidrocarburos, por supuesto que sí, es muy importante en este caso, ¿no? Porque Grenada, la isla de Grenada, pues ha recibido siempre por muchos años petróleo venezolano dentro de la flexibilidad y la facilidad de pago venezolanos. Entonces, conoceremos seguramente mayores detalles luego, pero bueno, fue de sorpresa, nadie lo esperaba, de la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, porque siempre se ha generado pues algún tipo de expectativa sobre. Así que bueno, importante en este caso. Situación de los detenidos por razones políticas. Bueno, se presentó, no está suficientemente clara, en la cárcel del Rodeo 1. Se habla, denuncian los familiares y el comité de presos políticos de la enfermería, de agresión de parte de la vigilancia interna dentro de la cárcel del Rodeo. No hay mayor precisión. Hacen falta algunos detalles. La información que se maneja en forma pública, repito, es la que dan a conocer estas organizaciones no gubernamentales y también pues los familiares de los parientes que están allí retenidos. Pero se presentó una situación irregular, incluso de agresión, y hay personas heridas, según decían. Por cierto que hablando de ONGs, Foro Penal hablaba de que continúan pues detenidas 485 personas por razones políticas. Se ha ralentizado, se ha reducido, se ha hecho lento todo el proceso de liberación porque se generó muchísima expectativa por los beneficios de la ley de amnistía que, bueno, para unos ha sido posible, pero para otros no. Otra noticia importante que está dentro de la agenda. Bueno, se formaliza ya, todavía pues faltan algunos detalles, el retorno de la conexión aérea directa entre Caracas y los Estados Unidos, fundamentalmente en principio entre la ciudad de Miami y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, posteriormente American Airlines, que es la línea que va a comenzar la operación a partir del 30 de abril, también sumará viajes directos desde la ciudad de Maracaibo hacia la ciudad de Miami. Enhorabuena, sigue el proceso de elasticidad, sigue abriéndose el abanico de la conexión comercial venezolana, así que bueno, ya lo saben, American Airlines volará directo. Falta ahora saber cuándo comienzan líneas aéreas venezolanas que han hecho solicitud ante la Autoridad Aérea de los Estados Unidos para también realizar sus vuelos, igual que con la Autoridad de Aeronáutica Civil Venezolana, líneas aéreas como Laser Airlines y también Avior Airlines. Así que bueno, pendientes. Seguramente habrá mayor conexión en un futuro, pero es necesario por la enorme comunidad de venezolanos que vive en los Estados Unidos. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Lo de esta conexión aérea. Bueno, vamos con los temas internacionales. Irán y la situación en el Oriente Medio sigue siendo el punto álgido, el punto de confrontación. Tenemos, por ejemplo, que ayer advertía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no puede cobrar a los tanqueros o barcos que circulen por el estrecho de Hormuz, no puede cobrar Irán ningún tipo de tributo ni nada por el estilo.
La reapertura es lenta, ha habido ya cruces de tanqueros con petróleo y también con gas, pero la situación sigue siendo muy incómoda, la situación no es fácil. Hay algunos que pronostican que se va a retomar el tema de la guerra. Por otra parte, Irán decía que no puede haber acuerdo definitivo luego que se determinó por 2 semanas, si continúan los bombardeos y la confrontación armada en el sur del Líbano. Estados Unidos ha respondido, como también Israel, que una cosa no tiene que ver con la otra. La situación de Irán es la situación de Irán, y el enfrentamiento militar con aliados de Irán, como el grupo fundamentalista Hezbollah, pues es una situación diferente. Así que que esa paz momentánea, que no lo es del todo, pues puede verse rota sencillamente por las contradicciones que existen entre los diferentes gobiernos. Así que bueno. Otra noticia, se profundiza, digamos, la contradicción o la rivalidad entre Ecuador y Colombia. Ayer anunció el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que va a haber una elevación de la carga arancelaria sobre importaciones de productos de Colombia hacia Ecuador del 100% a partir del 1 de mayo. A partir del 1 de mayo, entonces, habrá una elevación de esa tasa que ya estaba en el 50%. Se inició en 30 en el mes, no sé, recuerdo bien si es enero o febrero, luego en marzo al 50% y ahora al 100%. ¿Qué arguye, qué argumenta el gobierno ecuatoriano? Que Colombia no hace de lo suyo para dar protección y seguridad en el área de fronteras, donde hay bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al contrabando, y que eso, pues desde luego, afecta a la seguridad nacional de la nación ecuatoriana. También desde Colombia se conoció, por otra parte, es otra información, que la Corte Constitucional de ese país pues anuló el decreto de urgencia económica que decretó en el mes de diciembre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Petro calificó esto como una monstruosidad y dijo que, bueno, lo rechazaba de la manera más firme, así que también esto lo vinculan a hechos políticos y a la cercanía de un proceso electoral. Por cierto, hablando de elecciones, hay elecciones presidenciales en Perú este domingo. 35 candidatos aspiran a la presidencia de la República de ese país. Estaremos seguramente ofreciendo alguna información en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen, y el lunes los detalles, evidentemente, de los que son los resultados probables o aproximados. Bueno, retorna a la Tierra hoy Artemis II. Esa histórica misión que llevó a 4 astronautas a girar sobre la Luna, a orbitar y presentar por primera vez pues videos, fotografías, y también realizaron investigaciones sobre la cara oculta de la Luna. Así que la hora no está pues claramente definida, pero se espera buen tiempo. Estará cerca, relativamente cerca de las costas de San Diego, de los Estados Unidos, así que bueno, ya conoceremos mayores detalles del retorno, histórico retorno de los astronautas de Artemis II. Si vamos con los deportes, bueno, información apreciable sobre el comportamiento de los venezolanos en el béisbol de las Grandes Ligas. También es significativa, los equipos venezolanos en los torneos de Conmebol, tanto la Copa Libertadores como la Copa Suramericana, han tenido un inicio realmente significativo. Equipos como Academia Puerto Cabello, como Caracas Fútbol Club, como también el Carabobo Fútbol Club, bueno, han tenido un comportamiento importante versus equipos de Brasil, que no es cualquier cosa, contra Botafogo, Fluminense, Atlético de Mineiro, Bragantino. Bueno, ya en la sección de deportes seguramente recibirán información en este sentido. Bueno, vamos a renovar la dirección para que ustedes se comuniquen con nosotros. La red social Instagram, _Noticiero Televen. Presentamos de inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes siempre nos envían. Gaudí y Ricardo, buenos días.
Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes, 10 de abril de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, ya finalizando esta semana laboral. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Semana Muy bien, movida, pero de sí, buenas señor, noticias acá en la Casa Televen. Muy buenas noticias acá en casa, en Televen, sí, señor. Ayer finalizó este segundo encuentro de anunciantes acá en Televen y más adelante estaremos, bueno, haciendo un recorrido por todo lo que ocurrió en ese primer encuentro de anunciantes donde se presentó lo que va a formar parte de la programación que usted ya conoce. Son nuevos programas que se incorporan a esa parrilla de programación, pero tenemos que saludar como todos los días a las personas que están conectadas a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen, para poder disfrutar de esta emisión. También tenemos la opción de Televen Stream, la aplicación que usted descarga a su teléfono móvil celular, nuestra señal abierta que llega a todo el país, nuestra cuenta en TikTok, el _noticiero Televen, también Televen TV en YouTube y qué más. Bueno, como Televen está en todo, el noticiero también los acompaña, por supuesto, por una cuenta o nuestro canal de WhatsApp. Los invitamos a que estén allí, que se unan a el canal de WhatsApp, así como lo han hecho en otras redes como Instagram, X y TikTok. Usted la puede ubicar en el enlace que está en nuestras historias destacadas de la cuenta en Instagram. Allí usted le da, presiona ese botoncito y fíjense que lo redirecciona a lo que es a nuestro canal en WhatsApp y así puede estar usted todo el tiempo informado. Bueno, muy fácil de unirse a este canal, ya lo veían allí en pantalla, así que bueno, estamos por WhatsApp para que usted esté allí en comunicación directa con toda la información que necesita saber. Bueno, les estábamos diciendo que el noticiero Televen y todo el staff de talentos del canal, más todo el personal técnico y todos los que hacen vida en nuestra planta, estuvo ayer con los anunciantes y también con las agencias de publicidad, porque como todo un éxito finalizó el segundo día de este encuentro donde Televen mostró su parrilla de programación para este 2026. Nuestro compañero Manuel da Silva nos ofrece más detalles de todo lo que se vivió. Manuel, adelante. Saludos Gaudí y Ricardo, muy buenos días, y con total éxito terminó esta doble jornada que se estuvo este día jueves de la presentación a los anunciantes de 2026, recordándole que no solamente fue este día jueves, sino que esto empezó el día miércoles también con dobles jornadas. Bastantes anunciantes, marcas, empresas vinieron acá a la planta televisiva para visualizar lo que Televen tiene por ofrecer para este 2026, una variedad de programación nueva, ajustada para todo tipo de público, desde los más jóvenes hasta los de más avanzada edad. Por ejemplo, vamos a tener ADN Venezuela, un programa que estará conducido, por cierto, por Carlos Fernández y Giselle Movallet. También estará Código 360 con un refrescamiento, periodistas tanto de alta gama como jóvenes que vienen a impulsar esa nueva voz informativa. También tenemos un refrescamiento en lo que es Vitrina Hoy, un magazine que fue ampliado de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Clic Financiero para esa educación económica que tanto necesita el país. También, por supuesto, seguiremos informándoles con el resumen semanal, el mejor resumen semanal que podrá tener la televisión venezolana todos los lunes, conducido, por cierto, por Gaudí Peroso. Y también tendremos el podcast de Erika de la Vega, se llama En Defensa Propia, muy conocida, por supuesto, Erika de la Vega, y viene también a modernizar un poco lo que es la televisión, ajustando el podcast, llevándolo a lo que es la televisión venezolana. Así que para todos los gustos hay, y también apostando por la tecnología, y se me olvidó algo muy importante, y es el deporte, porque el deporte sigue acá en el canal con el Mundial 2026, 40 juegos, les estaremos llevando en vivo para que todos los venezolanos, la familia venezolana, se reúnan en casa y pueda disfrutar de este magno evento. Los anunciantes, por supuesto, están felices, convencidos de que este es el mejor canal, y no solamente lo dicen ellos, sino que también lo dicen las estadísticas. El 50% de los venezolanos opta por Televen y lo ha elevado como el canal número 1. Recuerden que Televen está en todo. Yo soy Manuel da Silva y despido este avance. Bueno, no se te olvidó, Manuel, lo que pasa es que ese es el broche de oro, claro, el Mundial de Fútbol 2026, y bueno, ya veían ustedes allí
lo que son los programas nuevos que se incorporan a esta parrilla de programación. Mi tercia acá los lunes y el compañero allá pronto ya sabremos horario, hora y fecha, como dice. Ya sabremos, nos enteraremos. Hora y fecha en el calendario. Bueno, Televen es el canal del Mundial 2026 y el canal también del periodismo en profundidad, ese periodismo agudo que usted necesita. Bueno, dicho esto, no nos toca sino pedirle al señor director que por favor ruede coletilla, nos vamos. pase Viernes usted a la mesa de transmisión. Vaya pues. Mira, ya nos están diciendo que rapidito, así que vamos a comenzar de inmediato con informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram. Delcy Rodríguez se reúne con autoridades granadinas como parte de su agenda de trabajo durante esta visita. Rodríguez además sostuvo un encuentro con la gobernadora general de la isla caribeña, Cécile Le Grenadé. Larry de Boe fue elegido fiscal general de la República por la Asamblea Nacional. De Boe ha ocupado posiciones jurídicas y diplomáticas del Gobierno Nacional, incluyendo el de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Egle González Lobato es elegida como nueva defensora del pueblo. González Lobato fue presentada como candidata por la fracción Vamos Venezuela. Asamblea Nacional aprueba ley de minas, se promulga la apertura de este sector a la inversión privada y extranjera luego de varios aplazamientos en jornadas previas del debate. Esta ley está conformada por 130 artículos y deroga regulaciones de 1999 y de 2015 que reservaban al Estado la extracción de oro y permite a empresas o consorcios extranjeros, nacionales, estatales y privados explotar oro y minerales estratégicos. American Airlines retoma vuelos desde Estados Unidos a Venezuela. Esto podría ocurrir a partir del 30 de abril. Los viajes se realizarían en la ruta Miami-Caracas de manera diaria. Internacionales, Irán amenaza con romper alto al fuego si continúan los ataques contra Líbano. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Khalifa, advirtió que habrá costes explícitos y fuertes respuestas en caso de que los ataques contra Líbano por parte de Israel continúen. Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos, negó tener algún tipo de vínculo con Jeffrey Epstein. Ella catalogó como falsas las imágenes que han circulado en redes sociales, afirmando que nunca tuvo conocimiento de los crímenes de Epstein ni estuvo involucrada con él. Autoridades buscan al autor de un femicidio ocurrido en Punto Fijo. El suceso se dio el pasado miércoles en la residencia de la pareja ubicada en el sector Santa Irene, avenida Las Acacias, Punto Fijo. En este inmueble se encontraban Argenis Jiménez y Sosbelia del Valle Contreras. Ambos discutieron prolongadamente hasta que el hombre la asesinó con un arma blanca. Vamos a revisar ahora portada del diario El Universal. Allí tienen como información principal la siguiente. Vamos a verla de inmediato. Con gráfica nos dicen: Irán condiciona diálogo con Estados Unidos. También se destaca lo siguiente: Venezuela y Grenada ratifican sólidos lazos de hermandad. Asamblea Nacional designa a Larry de Boe como nuevo fiscal general de la República. En esta portada también leemos: Diosdado Cabello, solo la revolución garantiza la paz y soberanía del país. Acción Democrática valora medidas, pero pide cambios estructurales fin de las sanciones. Bueno, compartimos con ustedes ahora portada del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: UCB debutó con triunfo en la Copa Libertadores. Más abajo en detalle dice que en los primeros compases del partido el dominio de la esférica fue del cuadro visitante. El primer remate a puerta fue de Ernesto Caballero hacia las manos del guardameta Giancarlo Schiavone. A los 20 minutos UCB empezó a conseguir espacios. El primer disparo bajo los 3 palos fue de Samuel Sosa con un remate a media distancia. Bueno, amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen en alemán. El alemán Sebastián Stoutner hizo historia en el mundo del surf. Él conquistó una ola de 26.2 metros. Esto ocurrió en Nazaré, Portugal, y estableció un nuevo récord mundial en la disciplina de las olas gigantes. La hazaña se dio en uno de los escenarios más desafiantes del planeta para el surf extremo. Este destino del país luso es reconocido por generar algunas de las olas más grandes del mundo gracias a su particular geografía submarina que amplifica la fuerza del océano. Qué miedo, la verdad que sí. Toda una hazaña, sin duda. Toda alguna. una hazaña. Yo en la orillita. Allí en la arenita, haciendo el castillito. Lo flotaba. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero que tendremos a la vuelta. Bueno, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Quédense con nosotros. Ya venimos.
¿Y si una inteligencia artificial pudiera predecir la metástasis antes de que ocurra? Un nuevo avance científico plantea esa posibilidad al anticipar la expansión del cáncer, responsable del 90% de las muertes por esta enfermedad. La investigación fue desarrollada por científicos de la Universidad de Ginebra, quienes crearon el sistema Mangrove-GS. Los especialistas explican que este método utiliza inteligencia artificial para analizar cientos de firmas genéticas del tumor al mismo tiempo, identificando patrones que indican si el cáncer podría propagarse a otros órganos. A partir de este análisis, la herramienta genera un puntaje de riesgo de metástasis, permitiendo anticipar el comportamiento del tumor antes de que sea detectable con métodos tradicionales. En pruebas, el sistema logró predecir la metástasis con 80% de precisión, lo que podría cambiar la forma en que se toman decisiones médicas. Según expertos, este avance permitiría evitar tratamientos innecesarios y enfocar la atención en pacientes de mayor riesgo. Sin embargo, aún requiere validación médica. Adalys Freites, Televen. Revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido compartiendo con ustedes portal web del diario La Verdad que circula en La Guaira. Ellos destacan información que tiene que ver con la fuente comunidad. Se pierden miles de litros de agua en calle Los Baños. ¿De qué va esto? Lo explica la nota. Una avería en una tubería en estacionamiento y local cerrado en calle Los Baños mantiene el derrame de litros de agua a diario, según denuncian los vecinos, quienes lamentan que el vital líquido se esté perdiendo desde este domingo 5 de abril. Muchas comunidades de Maiquetía llevan más de un mes sin agua y en este local se está derramando sin que se pueda hacer nada al respecto. Bueno, ahora vamos a revisar información que está en el portal del medio Notitarde. Es un hecho de sucesos. Acá se señala que este jueves 9 de abril el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas esclareció el lamentable femicidio de Yuriángela Toledo, una joven de 24 años con 7 meses de embarazo, asesinada a manos de su esposo Jorsuan Mendoza, de la misma edad. La investigación reveló que la víctima había descubierto unas infidelidades y le reclamó, acción que lo enfureció y por ello ejecutó el atroz crimen. Llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora Salmerón por allí? Son las 6:36 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ya venimos. Google de Alphabet Inc. planea introducir nuevas funciones de apoyo a la salud mental en su chatbot Gemini, ya que la compañía y sus rivales como OpenAI se han enfrentado a varias demandas que acusan a sus herramientas de inteligencia artificial de causar daños. Según Google, Gemini añadirá una interfaz que dirigirá a los usuarios del chatbot a una línea de ayuda cuando la conversación indique una posible crisis relacionada con la autolesión o contra su propia vida. La rápida proliferación de herramientas como Gemini y ChatGPT ha llevado a algunos usuarios a desarrollar relaciones obsesivas con bots de IA, lo que supuestamente contribuye a delirios y a otros casos extremos. Con esto, las empresas más poderosas de inteligencia artificial demuestran que al crear herramientas ampliamente utilizadas, es necesario establecer límites para proteger a sus propios consumidores. Ricardo Raad, Televen. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Costa Rica con el diario La Nación. Ellos titulan lo siguiente, dice: alerta en la Antártida, el pingüino emperador entra oficialmente en la lista de especies en peligro. La información la dio a conocer la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La organización modificó la categoría de este animal de casi amenazada a una clasificación de mayor riesgo. Esta actualización técnica resalta la amenaza existencial que enfrentan las especies dependientes del hielo. Bueno, nos vamos al otro lado del mundo porque la líder de la oposición de Taiwán se reunió el viernes, es decir, el día de hoy, con el presidente chino Xi Jinping en Beijing. El primer encuentro de este tipo en más de una década, en el que ambas partes destacaron la necesidad de mantener la paz en torno a la isla autónoma de China, que está siendo, o mejor dicho, a la isla autónoma que China reclama como parte de su territorio.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Mérida, Falcón y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 18 grados centígrados y la máxima de 27. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 32. Nos vamos a Maracaibo, temperatura mínima la tienen allí, 25 grados centígrados y la máxima 37, abundantes precipitaciones además. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, comenzamos con el Atlético Boconoito. Ellos nos escriben desde la represa de Boconoito y nos dicen que van a ver el Mundial por señal abierta a través de Televen, porque además tenemos la transmisión en exclusiva. También está Ana Blanco, envía saludos al equipo. Zairi dice que ojalá se consiga la cura del cáncer. Esto en referencia a una nota que estábamos transmitiendo en nuestra sección de Siempre Saludable. Rosa da los buenos días. Suhaili dice en Colinas de Bucaral, Ortiz 4 meses sin recolección de desechos sólidos. Ramón está en Paraguán, Pariaguán. También nos escriben por acá Carlos Aponte para decirnos que hay fallas constantes de electricidad en la zona de Javillal, esto es entre Miranda y Aragua, cerca de las Tejerías. Nos escribe también la señora Damaris para enviar un feliz cumpleaños a su hijo Nick Edward Arteaga. Vamos a revisar ahora qué mensajes han llegado a nuestra cajita interactiva que tenemos para ustedes todas las mañanas. Por acá, atención con esto, muchos huecos pequeños. Esto en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, acá en la ciudad de Caracas. Nos escribe la señora Hilda Benítez. También nos envían saludos desde los valles del Tuy, siempre en sintonía con ustedes. Me encanta Televen y envían un feliz cumpleaños para Isabela Aponte, esto de parte de toda su familia en el estado Aragua. Bueno, agradecemos esa fiel sintonía en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras también. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, siempre temas importantes destacamos en esta primera y en el resto de las emisiones del noticiero de Televen, pero hay una que tiene que ver con la casa, ¿no? Como fue, y ya adelantábamos algo en ese aspecto, el cierre de este primer encuentro de anunciantes en el año 2026. También habrá información sobre servicios públicos, problemas que se presentan, en fin, y una buena noticia hacia el oriente del país por sus vías de comunicación. Bueno, vamos con lo de la preventa o el primer encuentro de anunciantes de Televen. Culminó con total éxito en su segundo día, precisamente con anunciantes, pero también agencias de publicidad y clientes tradicionales, donde una vez más se demostró por qué se mantiene Televen como el canal favorito de los venezolanos. Nos vamos al estado Táchira. Allí continúan los trabajos para levantar los escombros que mantienen incomunicadas a más de 200 familias en el municipio San Judas Tadeo, tras las intensas lluvias. Muy duro le ha tocado a esta gente. Al oriente del país, Anzoátegui sumará 27 kilómetros a la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que comunica al oriente con el centro del país. En la entrevista estaremos hablando, en el segmento de la entrevista de la situación política nacional, con María Verdial, quien es la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Y siempre el cierre está con el segmento del actual. Eisa González habló sobre las inseguridades que tuvo que enfrentar al empezar en Hollywood debido al idioma. Nos vamos a nuestra pausa, ¿no? La de esta hora, pero al regreso pendientes porque vienen las informaciones con todos sus detalles y precisiones y lo que va ya llegando a nuestra mesa de trabajo en esta primera emisión de Noticiero de Televen con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Hola Gaudí, hola Ricardo, un placer acompañarlos como siempre en esta jornada informativa bien temprano aquí en Televen. Buenos días, señores televidentes. Cada 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, fecha establecida en 1982 por la Conferencia General de la UNESCO para destacar la importancia del conocimiento científico y la innovación. Y además conmemora el nacimiento del eminente científico argentino Bernardo Husay, primer latinoamericano en ganar el Premio Nobel de Medicina.
Con esto, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, 2 presos fallecieron en Caracas tras la explosión de una bombona de gas. Venimos con esto y más en minutos. Bien, continuamos con las informaciones. Este jueves fueron juramentados Larry de Boe como fiscal general de la República y Egle González como defensora del pueblo. Ambos contaron con el voto mayoritario de los diputados de la Asamblea Nacional. Por la fracción oficialista del Parlamento y González por la fracción Vamos Vamos Venezuela. Juro ante esta soberana Asamblea Nacional y ante nuestro pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes relacionadas con el ejercicio de esta importante institución. Que las puertas de la Defensoría queden abiertas para nuestra gente. Se verá cuál es el desempeño que tengan el doctor Daboe y la doctora Egle González Lobato. Pero yo sí quisiera pedir un aplauso para estos 2 venezolanos dignos por la gran oportunidad que se le presenta al país al haberlos escogido. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, resaltó el nivel académico de los postulados a los cargos vacantes del poder ciudadano. Destaca la altísima calidad de la inmensa mayoría y de todas y todos los que resultaron elegibles para ambos cargos. Hemos notado credenciales de tipo académica, credenciales de tipo de historia de vida y también credenciales de el tipo de catadura moral y ética. El coordinador del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello, señaló que en el proceso se inscribieron 155 ciudadanos, de los cuales 69 superaron los filtros tras la revisión de credenciales. 32 para optar al cargo de fiscal general de la República y 37 para el cargo de defensor del pueblo. Este resultado refleja el compromiso del comité con la objetividad y con la selección de los perfiles más idóneos. La doctora Magali Vázquez González fue postulada para la Fiscalía y María Albert Barrios para la Defensoría. Sin embargo, no alcanzaron los votos. También fue aprobada en segunda discusión la Ley Orgánica de Minas. El ahora instrumento legal reemplaza el decreto con fuerza, rango y valor de ley de Minas del año 1999. Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas. En consecuencia, se declara sancionada la Ley Orgánica de Minas y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. Les agradezco profundamente a la Comisión Especial que se encargó de la redacción de la ley, a las consultas profusas que se hicieron por todo el territorio nacional. El texto iniciativa del Poder Ejecutivo fue presentado en informe parlamentario con 130 artículos y fue aprobado con 131. Por su parte, en el punto de información, el diputado Ángel Emiro Vera propuso que el Parlamento debata en la próxima sesión los derechos socioeconómicos de los venezolanos. Esto tras los anuncios salariales de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. Como último punto del orden del día, los diputados de la Asamblea Nacional autorizaron a Coromoto Godoy como embajadora representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con el primer ministro de Granada, Dicton Michel, y miembros de su gobierno, reforzando así la cooperación bilateral en su primer viaje internacional desde que está al frente del gobierno. Me contenta mucho que podamos afianzar áreas de cooperación en educación que abarque materia de energía, de las ciencias,
de los hidrocarburos, materias económicas, y que podamos nosotros tener estudiantes de Grenada en Venezuela y podamos hacer intercambio en materia de idiomas. Eso incluye también el área de la salud. También hemos abordado materia de transporte aéreo y marítimo, que podamos dibujar una ruta de comercio exterior para nuestros países, no solamente bilateral, sino que abarque otros países del Caribe. La mandataria señaló que esperan que la agenda de trabajo conjunto pueda incorporar posteriormente a otros países del Caribe. Por su parte, Michelle afirmó que la visita de Rodríguez es una oportunidad para fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y continuar fomentando alianzas que apoyen el desarrollo de ambas naciones. Nuestras conversaciones de esta tarde se han centrado exclusivamente en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Granada y Venezuela. Tenemos la intención de poner en práctica muchos de estos puntos mediante la creación de grupos de trabajo específicos tanto por parte de Granada como por parte de Venezuela. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con este resultado en esta reunión de trabajo. Como parte de su agenda de trabajo durante esta visita, Rodríguez además sostuvo un encuentro con la gobernadora general de la isla caribeña, Cecile Lagranade. El presidente de la Asociación Venezolana de Exportaciones, Gustavo González Velutini, calificó positivamente los anuncios realizados por el Ejecutivo la noche del pasado miércoles en materia económica, así como la promulgación de la Ley Orgánica para la celeridad y optimización de trámites administrativos. González Velutini considera que Venezuela cuenta con grandes oportunidades para exportar por lo menos 22 productos a países de la región, teniendo en cuenta que el monto de la exportación no petrolera aumentó en 2025 casi 6%, lo que se traduce en 2.500 millones de dólares. El representante de ABEX insiste en que la sustitución de importaciones puede fortalecer la economía nacional. Y la estatal colombiana Ecopetrol sigue en espera de una respuesta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos acerca de levantamientos de restricciones sobre Venezuela para eventuales negocios en el país. Así lo expresó el presidente encargado de la empresa, Juan Carlos Hurtado. Aseguró que buscarán fortalecer la industria petrolera en Colombia, generando a su juicio sostenibilidad, valor y crecimiento para garantizar la estabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. Representantes de la Cámara Petrolera de Venezuela afirman que diversas empresas productoras de crudo están en fase de evaluación y revisión técnica para retomar su operatividad en el estado Monagas. Están en este momento revisando toda la información técnica necesaria de los campos para poder preparar los planes para el desarrollo de esos campos de la cuenca de Maturín, que está en el estado Monagas. Entonces, es muy importante y va a tomar un poco de tiempo también, no es tan rápido, que estas empresas se reestructuricen y puedan manejar toda la información que se requiere para poder hacer los planes de desarrollo. Agregó que esta acción generará la recuperación inmediata de estaciones y plantas de inyección de gas, lo que impactará positivamente en otros sectores económicos de la entidad. Y eso va a activar aguas abajo todo lo que es la industria de metalmecánica, la industria de construcción, en las áreas de superficie, en todas las áreas de superficie, en todas las instalaciones petroleras. Y también va a mejorar y va a desarrollar a nivel también a aguas más abajo, todo lo que es la parte de movilización, la parte inmobiliaria, transporte, hasta educación. Todo se va a incrementar en base a ese inicio de actividades, que se espera sea ya muy pronto. Detalló que esta reestructuración operativa es vital para garantizar la seguridad jurídica y técnica de los planes que se activarán próximamente en la región. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 5 pescadores fueron rescatados en alta mar en el estado Sucre. Ya volvemos. Bueno,
con cifras récord de alcance en todas sus plataformas, Televen culminó con total éxito el segundo día de su encuentro con los anunciantes 2026. Televen demostró una vez más por qué se mantiene como el canal favorito de los venezolanos, presentando una ambiciosa inversión tecnológica y una oferta de contenidos multiplataforma que reafirma la confianza de las marcas más importantes del país. Televen no solamente se posiciona como el canal favorito de toda Venezuela, sino que también cuenta con la aplicación más descargada del país, con más de 2.650.000 descargas. Este liderazgo como el canal número 1 del país es respaldado por diferentes estudios de mercado y encuestas de audiencia más recientes. Este éxito es el resultado de una visión estratégica de la alta directiva, que ha ejecutado importantes inversiones en tecnología para optimizar la calidad de transmisión en todas sus plataformas. Hemos presentado un número de estudios muy importantes que hizo la firma Insight sobre la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol. Se transmitió por 7 canales de televisión y hemos presentado con orgullo que hemos sido líderes en todas las plataformas bajo cualquier formato de transmisión, sea señal abierta, por suscripción, por streaming. Hemos sido líderes fundamentales de la transmisión. La parrilla de programación para este 2026 destaca por su diversidad y capacidad de adaptación a todos los públicos. Entre las grandes novedades, el canal anunció la incorporación del reconocido podcast En Defensa Propia, conducido por Erika de la Vega, un espacio que llega a la pantalla para mostrar el lado más humano de las figuras públicas. El entretenimiento matutino se fortalece con Vitrina Hoy, el magazine por excelencia que ahora amplía su duración a 2 horas de transmisión, ofreciendo más información y dinamismo para el hogar venezolano. Bajo la premisa de construir un mejor país, Televen presentó ADN Venezuela, una ventana para visibilizar las raíces productivas, los derechos ciudadanos y el potencial de las industrias nacionales. El programa nace en un contexto que es el contexto que está viviendo el país, un contexto donde hay esperanzas, donde hay posibilidades, donde se reabren caminos, donde hay una reinstitucionalización en ciernes, según se ha planteado, bueno, y sobre todo un espacio abierto para la empresa privada. Con temas como la formación ciudadana, el respeto a la ley, la empresa privada y muchos otros que son realmente importantísimos y es crucial tratarlos hoy en día. El compromiso con la noticia y el análisis se profundiza este año. La periodista Gaudí Peroso estará al frente del resumen informativo semanal más completo, diseñado para brindar acceso fácil a la información clave de la jornada. El estreno de Código 360 revolucionará el género investigativo al buscar respuestas directas a las inquietudes de la ciudadanía, mientras que el sector económico tendrá su espacio con Click Financiero, un programa dinámico para entender el mundo de los números y el manejo inteligente de las inversiones. En Televen, la apuesta se centra en la creación y difusión de contenidos de gran valor que trasciendan la pantalla, rescatando los principios fundamentales que definen nuestra identidad. Porque llegue realmente. Creo que mi reto más grande no es que sea un mensaje más de unión de la televisión, creo que es un mensaje que de verdad que tú que estás viendo te sumes a este bote, que entiendas la propuesta, entiendas el valor de ser venezolano nuevamente y que aprendamos a recordar lo que el alma realmente ya sabe, que es ser un país grande, un país festivo, un país potencia del mundo. Creo que el reto más grande, en conclusión, sería que te llegue al corazón como lo siento yo. El éxito alcanzado en estas presentaciones es un reflejo del respaldo sostenido de los anunciantes, quienes año tras año eligen a Televen como su principal aliado estratégico. Sin duda Televen de verdad cada día se está superando. Tenemos ahorita un evento mundial que todos los venezolanos estamos esperando, que es la Copa Mundial de Fútbol FIFA, que es, digamos, el evento deportivo más masivo del mundo. Y bueno, es un privilegio y es una alegría que en Venezuela podamos contar con esa señal, además masiva, que pueda llegar a toda la población. Y parte de este éxito es gracias a ustedes, los televidentes, quienes nos siguen manteniendo como los número 1 de Venezuela. Y el compromiso de nosotros es seguir ofreciéndole a ustedes televisión de calidad. Recuerden que Televen está en todo. Manuel da Silva, Televen.
Gracias, Manuel. Continuamos con más información. Los objetivos fueron cumplidos en la movilización de sindicatos y gremios de oposición que llegó al centro de la capital, donde jubilados y trabajadores activos pidieron un salario mínimo digno. Así lo aseguró el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez. Los representantes de gremios y sindicatos se concentraron en la Plaza Venezuela en compañía de parte de la sociedad civil y estudiantes universitarios. Partieron hacia el centro de Caracas por las adyacencias del Parque Los Caobos, luego de varios puntos de confrontación con piquetes de la Policía Nacional Bolivariana. Llegaron hasta la Plaza El Venezolano, donde al final fueron replegados por las fuerzas de los funcionarios. Trabajadores de la UPEL denunciaron que uno de sus compañeros, identificado como José Duque Duvalier, fue detenido. Salimos a la calle y marchamos, pese a que nos convocaron una marcha paralela, que nos metieron más de 1000 personas, 1000 policías en diferentes briquetas. Hemos roto varios briquetes para pasar y aquí estamos. La gente quiere aumento salarial, no bono. El clamor principal fue el mismo desde hace años atrás, un sueldo que al menos cubra sus necesidades básicas. Ya basta, ¿hasta cuándo, señores? Tenemos ya 9, 10 años en la calle exigiéndole a esta gente que se siente con la dirigencia sindical, que son los que saben la problemática de cada uno de nosotros. El sector estudiantil universitario también dijo presente, y es que aseguraron que la situación también ha influido en su desarrollo académico. Actualmente tanto el salario que devengan los trabajadores de la universidad y de todo el sector público no alcanza para nada. Y lo mismo pasa con la beca estudiantil, apenas percibimos una beca de $5 a BCB que no alcanza absolutamente para nada. Ni siquiera el estudiante universitario con su beca se puede cubrir lo que es el pago de su residencia, que la más económica acá en la ciudad de Caracas son $150. Dirigentes sindicales y representantes gremiales planean una concentración el próximo jueves 16 de abril frente a la Embajada de Estados Unidos en la capital. Jonathan Cárdenas, Televen. Y el oficialismo marchó con total normalidad hasta llegar al Palacio de Miraflores para conmemorar los 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Plaza Venezuela fue el punto inicial para esta concentración, que se movilizó a las 11 de la mañana por distintas avenidas de la ciudad, hasta encontrarse en la avenida Urdaneta con el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien indicó que las más de 5.000 comunas conforman una organización importante para el país. Y hoy nosotros salimos a reconocer ese esfuerzo de 20 años. Pero también, como dice el comandante Chávez, no tanto es luchar por lo que hemos logrado, sino por lo que podemos lograr, por lo que podemos alcanzar. Todo eso, para alcanzar cualquier cosa, cualquier logro para el pueblo, requiere la unidad de la fuerza revolucionaria. Cabello mencionó que este encuentro también es parte del llamado del Ejecutivo Nacional para pedir por el cese de las sanciones. Nos está llamando a una gran peregrinación para que se acaben las sanciones, el bloqueo y las medidas coercitivas contra nuestro país, que la cual arrancaremos el 19 de abril desde todos los rincones de Venezuela y llegaremos a Caracas el 1 de mayo, Día del Trabajador, de la Trabajadora. Una marcha que llegó a la 1 de la tarde. A la avenida Urdaneta como lo tenían previsto, la tarima final a pocos metros del Palacio de Miraflores. Vanessa Urbano, Televen. Por cierto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que varios periodistas fueron agredidos durante la cobertura de la movilización de sindicatos y gremios de la oposición que reclaman o reclamaban salarios y pensiones dignas en el centro de la capital. La organización documentó cómo efectivos de la Policía Nacional Bolivariana actuaron contra los reporteros. El sindicato pide al Estado venezolano cumplir con su obligación de garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo. Y tras una década sin publicar datos oficiales, el Ministerio de Salud divulgó su boletín epidemiológico en el que da cuenta de 5 de las más de 30 enfermedades de notificación obligatoria, entre ellas fiebre amarilla y fiebre hemorrágica venezolana, rabia humana, sarampión, rubiola y malaria.
La publicación, que corresponde a la semana epidemiológica del 15 al 21 de marzo de 2026, confirma 38 casos de fiebre amarilla desde junio de 2025, de los cuales se reportaron 21 muertes. El documento también reporta un total de 25.259 casos de malaria desde 2025 hasta las primeras 12 semanas de 2026, cifra que representa un aumento de 8.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según estos datos, el 81.1% de los casos se originan en el estado Bolívar, donde se desarrolla la mayoría de la actividad minera. Con respecto a la fiebre hemorrágica en Venezuela, los estados Barinas y Portuguesa continúan siendo los principales focos endémicos, acumulando entre 2025 y lo que va de 2026, 35 casos y 18 fallecidos. También se registraron 4 casos de rabia humana, al tiempo que el país acumula más de 365 semanas sin contagios de sarampión ni rubiola. Entre tanto, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel alertó sobre la comercialización de varios lotes de medicamento de forma ilícita. Infinzi, cuyo principal activo es Durvalumab, que no posee regulación sanitaria en nuestro país. La medida aplica específicamente para los lotes BBUA y BBYU, en presentación de 50 miligramos, concentrado para solución para infusión. El organismo insta a la población a no adquirir ni usar el producto señalado. Cambiamos de tema porque la aerolínea American Airlines anunció que a partir del 30 de abril podría reanudar los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos una vez finalicen los trámites gubernamentales y de seguridad. Según comunicó la compañía, la frecuencia será diaria entre Miami y Caracas. Aseguran que se encuentran trabajando con las autoridades de ambos países para retomar el servicio. American Airlines es la primera aerolínea en anunciar planes para conectar a ambos territorios tras el restablecimiento de las relaciones. Venezuela podría convertirse en uno de los principales centros estratégicos aéreos de la región. Así lo expresó el vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Peter Cerdá, en la conferencia Wings of Change Américas. Cerdá señaló que es clave la geografía de Caracas y la posición del aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar a nivel del mar. Esto es una de las razones más importantes que han despertado gran interés en el sector aeronáutico de Venezuela. Hablemos de sucesos porque efectivos de Poli Caracas detuvieron a un hombre con 246 bolsas de presunta droga en la parroquia San José de Cotiza. Daniel Álvarez Rojas tiene los detalles. Adelante, Daniel. Hola, gracias por el contacto. El procedimiento policial se llevó a cabo tras la denuncia ciudadana por la comercialización y distribución de sustancias prohibidas en el sector La Panorama, aquí en la capital. El hombre quedó identificado como Andrés Aguirre, de 28 años. Tras una revisión corporal por parte de los funcionarios de Policaracas, hallaron estas bolsas transparentes que, una vez que pesaron, dieron con 40.1 gramos de presunta droga. Ahora está a la orden del Palacio de Justicia. Nosotros con esta información retornamos al estudio. Bueno, gracias. Seguimos con más información. El Gobierno Nacional instaló una mesa de trabajo con la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Corpoelec para optimizar el servicio del Metro de Caracas. Esta alianza busca garantizar el suministro eléctrico constante en las estaciones del metro y la alimentación de los trenes. El objetivo es brindar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. 2 personas fallecieron en Caracas tras la explosión de una bombona de gas. El hecho se registró dentro de una casa ubicada en la esquina de San Nicolás a Flores, adyacente al Mercado La Pastora. Bomberos de la capital asistieron al lugar para sofocar las llamas y mitigar el riesgo. En Táchira continúan los trabajos para levantar los escombros que mantienen incomunicadas a más de 200 familias en el municipio San Judas Tadeo tras intensas precipitaciones. En términos general, queremos decirle al pueblo del Táchira que el Estado está estable. Eso hay que tenerlo claro.
Segundo, que sí hubo un deslizamiento arriba en Umuquena, de un sector, que se deslizaron 35.000 metros cúbicos de sedimento y que no hemos podido hacer nada por varias razones, entre esas porque todavía sigue el movimiento. La montaña sigue amenazando en el sector Mata de Guineo del municipio San Judas Tadeo. Los derrumbes están siendo movilizados por una máquina de la alcaldía para lograr abrir paso y que las más de 200 familias incomunicadas puedan salir. No podemos salir a comprar nada ni para poder sacar lo poquito que uno tiene de vender. Totalmente quedamos que no hay paso para nada. Centros de acopio se mantienen en 3 alcaldías cercanas. La gobernación del estado, a través de Mercal, llevó bolsas de alimentos para los afectados. Tenemos que decir que ayer fueron atendidos las personas del municipio con la gente de Mercal, donde entregamos más o menos unas 20.000 toneladas de alimentos. Y hasta ahora lo que tenemos en reporte es una casa afectada sustancialmente, que es pérdida total, una, sin decir que no hay otra que tiene efectivamente alguna fisura. La maquinaria para movilizar los escombros comenzó a trabajar la noche de este miércoles, gracias al apoyo de productores de la zona que donaron el gasoil. Este es un pequeño gesto de todo lo que podemos hacer si nos sumamos y nos unimos a ayudar al alcalde y al equipo de la alcaldía para poder recuperar prontamente la vía de acceso que le permita a la gente de Mata de Guineo poder salir y entrar. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. 5 pescadores fueron rescatados en alta mar tras quedar a la deriva en el Golfo de Cariaco, estado Sucre. Efectivos militares adscritos a la estación de vigilancia costera de Cumaná lograron el rescate de 5 ciudadanos que se encontraban a la deriva en las inmediaciones del Golfo de Cariaco. La emergencia se originó cuando el bote peñero de pesca artesanal de nombre Poseidón sufrió una falla mecánica en su sistema de propulsión en los motores fuera de borda. El desperfecto dejó a la tripulación perteneciente al Compa Caiguire a la merced de las corrientes mientras realizaban las labores de pesca habituales. Al recibir la alerta, la comisión oficial zarpó a bordo de una embarcación de patrullaje. Tras localizar el peñero afectado, los efectivos militares procedieron a realizar las maniobras de amarre y remolque para estabilizar la unidad. Los 5 pescadores fueron atendidos de inmediato por los funcionarios, quienes verificaron su estado de salud antes de escoltarlos exitosamente hasta un puerto seguro. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Anzoátegui sumará 27 kilómetros a la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que comunica al oriente del país con el centro. Esta obra busca disminuir la travesía entre Barcelona y Caracas en al menos 1 hora. El primer tramo de 11 kilómetros comprende la conexión de Píritu con Pachaquito y busca mejorar el intercambio económico y turístico entre la región oriente y el centro del país, con una vía expresa que se suma a los tramos ya concluidos de esta obra. En una segunda etapa se sumarán 16 kilómetros más, para un total de 27. Quiero destacar también obras como la recuperación de Troncal 13 y Troncal 11, que son vías muy importantes. Fíjate cómo, por ejemplo, pudimos ver ahora en Puerto Píritu mucha gente de Guárico, que es el deber ser, porque las playas de la población de Guárico, sus playas más cercanas son las de Puerto Píritu, son las de Peñalver. Pero bueno, sabemos que teníamos una carretera en muy malas condiciones. Ya hoy es una carretera rehabilitada en más de un 80%. Es decir, a la par, se desarrollan áreas productivas con planes de impulso, como el procesamiento de materias primas extraídas en áreas cercanas, para facilitar el acceso al consumidor. Parte de las acciones que planteamos para el año 2026-2029, poder recuperar la bahía de Barcelona, que va desde la boca del río Neverí hasta Playa Pepe. En materia turística, ferias con ruedas de negocios, construcción de nuevas instalaciones hoteleras y recuperación de las ya existentes, promoción de nuevos destinos poco conocidos, entre otros planes, buscan consolidar esta actividad económica a nivel nacional e internacional. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sesión internacional, Melania Trump niega estar relacionada con los abusos de Jeffrey Epstein. Ya volvemos.
Los negociadores de Estados Unidos e Irán se reúnen en Pakistán para protagonizar una compleja negociación que permita sellar la paz en el Medio Oriente. Islamabad es ahora el centro de la diplomacia mundial al actuar como mediador entre ambas potencias. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el titular del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acompañado por el canciller Abbas Araghchi, intentan hoy alcanzar un proceso, un acuerdo que pueda superar las profundas diferencias que existen entre Washington y Teherán. Los puntos clave de Estados Unidos son terminar con el programa nuclear, desmantelar la fabricación de misiles, liberar completamente el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz, cancelar el apoyo de organizaciones terroristas Hezbollah, Houthis y Hamas y suspender la represión ilegal contra la oposición. El líder de la oposición de Taiwán, o la líder de Taiwán, Chen Li-wan, se reunió con el presidente chino Xi Jinping en Beijing, el primer encuentro de este tipo en una década, destacando la necesidad de mantener la paz en torno a la isla autónoma que China reclama como parte de su territorio. Ambos reiteraron su deseo de avanzar hacia una reunificación pacífica, pero China no ha descartado el uso de la fuerza y ha intensificado sus ejercicios militares alrededor de Taiwán. El presidente chino afirmó que la tendencia general es que ambos caminen más cerca y que esto es una necesidad histórica. Y tenemos plena confianza, dijo, en que esto pronto va a suceder. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó cualquier relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Melania criticó las imágenes que han circulado en redes sociales afirmando que nunca tuvo conocimiento de los crímenes de Epstein. Aseguró también que no visitó ninguna de sus propiedades privadas y que jamás tuvo conocimiento de abusos de ningún tipo. El pingüino emperador es oficialmente una especie en peligro de extinción. El cambio climático acerca cada vez más a este ícono de la Antártida a la desaparición, según anunció la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El cambio de estatus de casi amenazado subraya la amenaza existencial que enfrentan las especies que dependen del hielo. Los pingüinos emperador dependen del hielo marino para vivir, cazar y reproducirse. La pérdida de estas plataformas de agua oceánica congelada ha provocado una drástica disminución de su población. Y bueno, la misión Artemis 2 enfrenta hoy una de sus mayores pruebas, el regreso a la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora. Tras completar una travesía de más de 1 millón de kilómetros, ahora la nave Orión debe desafiar el calor extremo de 2.700 grados centígrados y una secuencia de maniobras críticas que permitan un amenizaje de alta precisión frente a las costas de San Diego, en el Pacífico, cerca de las 9 de la noche. En un momento, las comunicaciones con los 4 astronautas se cortarán y solo se verá el escudo térmico entre ellos y el fuego. La cápsula comenzará su desaceleración con el despliegue de una primera serie de paracaídas tras desprender la cubierta del compartimiento delantero a unos 7.620 metros de altura. Una inclinación demasiado plana provocaría que la cápsula rebote y pierda el control, mientras que un ángulo demasiado empinado elevaría el estrés térmico y mecánico, poniendo en riesgo la vida de la tripulación. La operación comienza con la separación del módulo de servicio que expone el escudo térmico de la cápsula, mientras los motores de control reaccionan y se alinean al vehículo para enfrentar la atmósfera. El escudo térmico está fabricado con una base de titanio y recubierto por unos 186 bloques para evitar que el calor extremo alcance el módulo donde viaja la tripulación. La nave cuenta además con 5 airbags para estabilizarla cuando caiga al agua. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos con el portal web de la agencia EFE que titula Putin y Zelensky declaran estar listos para una tregua por la Pascua ortodoxa. Ambos mandatarios confirmaron el pacto afirmando que los países necesitan una Pascua en paz y sin amenazas. Seguimos con el portal web AP que reseña lo siguiente: suben los precios
de acciones asiáticas y del petróleo de cara a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el mercado bursátil mundial experimentó un considerable aumento a pesar de la fragilidad del acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente. Héroe sin capa, nuestro video viral de hoy muestra el momento en el que un hombre arriesga su vida para rescatar a un perro que cayó en el Cañón de los Perdidos, uno de los destinos turísticos más concurridos de Perú. El sujeto descendió a gran profundidad donde el animal había caído y tras sujetarlo en su brazo izquierdo escaló hasta salir del cañón. Bueno. Wow, mira que es profundo. Sí, ahí no sabemos cómo salió, ¿no? Pero ahí está, bueno. Logró su cometido. Tratando de agarrar el perro para sacarlo de allí. Buena obra. Bueno, gracias. Gaudio, vamos a ver qué nos tiene el señor Pino con los deportes. Eduardo Pino, buenos días. Muy buenos días, feliz viernes para todos y arrancamos los deportes con una extraordinaria noticia y es que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela irá presente como juez principal en el Mundial de Fútbol 2026 a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Esta será la segunda ocasión en la que el nativo del estado portuguesa asista a la máxima cita mundialista tras su destacada participación en Qatar 2022. Junto a Valenzuela también estarán Jorge Urrego y Tulio Moreno como árbitros asistentes y Juan Soto en la sala del VAR. La terna criolla ya ha participado en otras competiciones de esta disciplina, como el Mundial de Clubes, Eurocopa 2025, Conmebol Libertadores y varias ediciones de la Copa América. Así que esto, por supuesto, engrandece más todavía el momento histórico que está viviendo el arbitraje venezolano. Y hablando de otra gran noticia para nuestro fútbol, es que ayer los clubes venezolanos tuvieron una jornada histórica tanto en Copa Libertadores como en Copa Suramericana y vamos a repasar en pantalla esos resultados, algo que de verdad nos satisface mucho y teníamos mucho tiempo sin vivir una jornada así. En Copa Libertadores, Deportivo La Guaira enfrentó a Fluminense de Soteldo y de Jefferson Savarino, empataron a 0. Luego también ayer en el Estadio Olímpico de la UCB recibió a Libertad de Paraguay y ganó el conjunto venezolano 3-1. Academia Puerto Cabello le ganó a Atlético Mineiro, campeón de Libertadores. Atlético Mineiro 2-1, el conjunto dirigido por nuestro buen amigo Eduardo Zaragoza. Caracas Fútbol Club fue a visitar a Botafogo y empataron a 1. Arrancó ganando Caracas al minuto 43. De hecho, acabó un escándalo arbitral que por supuesto perjudicó al Caracas. Sin embargo, pudieron sostener al menos el empate. Y en Valencia, en el Misael Delgado, el Carabobo Fútbol Club venció al Bragantino de Brasil. 5 encuentros para nuestros clubes venezolanos en competición internacional y ninguna derrota. Ojalá que esto se convierta en un envión importante para nuestros clubes en el escenario internacional. Así que bueno, felicidades a todos ellos y que este momento, insistimos, continúe en pro de nuestro fútbol. Y ahora hay que hablar del tenis porque Carlitos Alcaraz logró avanzar a los cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo. Y seguimos hablando de fútbol porque el Barcelona presentó una queja formal ante la UEFA por un presunto penalti no sancionado a su favor en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. A través de un comunicado, el conjunto culé considera que la actuación del árbitro rumano Itzvan Kovacs fue contraria a la normativa, incidiendo en el resultado y por supuesto en el desarrollo del encuentro. También calificó como grave la no intervención del VAR en dicha jugada. El reclamo se centra específicamente en las manos sobre el balón del defensa Marc Pubil dentro del área tras recibir un pase del portero Juan Musso. No obstante, y pese a la queja, el presidente interino del Barça, Rafa Yuste, destacó que el equipo ya se prepara para afrontar la vuelta en el Metropolitano de Madrid, donde buscarán remontar el marcador global. Una jugada bastante polémica que para muchos era penalti. Que tengan un extraordinario fin de semana. Recuerden que mañana Liga Monumental por Televen va a estar David Ortiz, una leyenda del béisbol de las grandes ligas, acá en Venezuela. Y hoy juegan nuestras chamas, Colombia-Venezuela, a partir de las 9 de la noche. Y por supuesto toda la cobertura. Nuestras chamas están a un paso
o a paso y medio de ir al Mundial Femenino Brasil 2027, así que todos apoyar a nuestro Vinotinto femenina. Gran fin de semana y mucho deporte. Mucho deporte, como mucho siempre, deporte. en Televen. A paso y medio. A paso y medio. No un paso, a paso y medio, porque si hicimos un paso, imagínate. Pero a paso acelerado. A paso acelerado. Que por cierto, quiero aprovechar la ocasión para mandarle un feliz cumpleaños a Isabela Ponte, nuestra productora del noticiero. Feliz cumpleaños, Isa, qué bueno. Isa, que cumple muchos más. Que da carrera con nosotros acá en la mañana. En la mañana. Para que todo salga siempre impecable. Alegre, Isa. Uno llega y lo primero que ve es su sonrisa. Sí, así es, así es. Gracias, Eduardo Pino, por actualizarnos en materia deportiva. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a María Verdeal, vicepresidente del MAS. Ya venimos. María Verdeal, vicepresidenta del MAS, del Movimiento al Socialismo, está con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, temas de agenda y mucho, María. Bastante. Por cierto, quería de repente comenzar con esto, ¿no? Ustedes, un grupo de mujeres, estuvo presente, reunido con la encargada de la Presidencia de la República, y se hablaron de una diversidad de temas. ¿Cómo viste esa reunión? ¿Cuál fue tu percepción en términos generales? Después entramos sobre el tema también que es muy importante, estabilidad política. Bueno, sí, estuvimos recientemente en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, un grupo de mujeres de oposición y del oficialismo. Éramos 60 mujeres por primera vez compartiendo espacios, tratando de construir dentro del espacio de paz y convivencia democrática también, bueno, ese espacio de entendimiento, de reconocimiento, de respeto, a favor, por supuesto, de políticas públicas, de construcción de políticas públicas sobre temas vinculados a la mujer. Pero, sin embargo, tocamos, por supuesto, como transversalmente se cruzan tantas aristas, bueno, tocamos diversos aspectos. Se habló también de la parálisis, por ejemplo, de la ley de amnistía, el temas de procesadas, mujeres procesadas que todavía tienen medidas sustitutivas, el hecho de que jueces se dan el libre albedrío de otorgar o no sobreseimientos a quienes son beneficiados con la ley de amnistía. Le propusimos también a la presidenta encargada que en el caso de la jurisdicción militar no está contemplada para civiles o militares que estén bajo esta jurisdicción, no está contemplado dentro de los extremos de la ley de amnistía, se pueden otorgar o puede ella otorgar indultos procesales. Y todo esto de verdad si hay voluntad política de construir esos caminos de paz y reconciliación a nivel nacional. Sí, porque se ha hablado incluso de organizaciones no gubernamentales y familiares de los detenidos por razones políticas. Han hablado de que se está aplicando la ley de amnistía con un propósito selectivo. ¿Tú lo sientes o lo percibes así también? Bueno, es que, repito, no puede ser que los jueces, además, los jueces que son los que llevan las causas, quienes impusieron las medidas, sean o determinen si aplican o no la ley de amnistía, porque la ley de amnistía se aplica, y punto. Es casi un mandato para quienes ejercen la justicia, en este caso los jueces. Nosotros lo dijimos, se lo dijimos a la presidenta encargada, que vemos una parálisis del seguimiento y la aplicación de la ley. Ella decía que tiene 2 meses apenas la ley y que hizo comparaciones con otras leyes de amnistía en el mundo. Nosotros decimos, mira, si de verdad se quieren construir los caminos de la paz y la reconciliación, lo que hay que tener es esa voluntad política, entre comillas, de hacer las cosas como se tienen que hacer y que no haya alcabalas dentro del Poder Judicial para evitar que esto siga avanzando. Ahora, por ejemplo, recuerdo que el presidente de la Asamblea Nacional hablaba que en una reciente intervención que se iban a evaluar una serie de casos de personas incluso que no recibieron el beneficio de la ley de amnistía. ¿Hay algo más claro en ese sentido? ¿Percibiste en esa reunión que eso pudiera...? Se decía que la Comisión por la Paz y la Convivencia Democrática está evaluando
un montón de casos. Nosotros lo primero que, no lo señalamos en esta reunión, pero lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando aquí se decía que no había presos políticos, y entonces resulta que la ley de amnistía ya lleva más de 6.000 efectos directos en personas que estaban privadas de libertad por situaciones políticas, y todavía hay presos políticos tras las rejas en las prisiones venezolanas. Entonces, repito, ojalá se dé. La ley de amnistía no era suficiente porque no contemplaba situaciones como hechos de militares, civiles o militares de la jurisdicción militar. La gente que está en el exterior, algunos no, sí, las otros condiciones no. de personas, ahí también planteamos en esta reunión el ejercicio libre de los derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Aquí todos los venezolanos, las mujeres en primer plano, porque estábamos en una reunión que se estaba tratando expresamente el tema de la mujer, pero todos los venezolanos tenemos derecho a ejercer nuestros, valga la redundancia, nuestros derechos que están contemplados en la Constitución, y repito, el ejercicio libre, sin temor a que por pensar distinto tenga cualquier acción. También lo hemos dicho en otros escenarios, aquí no puede convivir la construcción de la paz con una ley Simón Bolívar, con una ley del odio. El ejercicio del periodismo no puede convivir con una ley Mordaza. Entonces, ese andamiaje legal que se construyó durante tantos años tiene que ser desmontado para poder, de verdad, transitar los caminos de la paz y la reconciliación. A la par, bueno, recién hubo una locución nacional, ¿no?, de la encargada de la Presidencia de la República, donde se habló de un reajuste de salarios. También se habló de una serie de iniciativas para reformar leyes inmobiliarias, leyes que tienen que ver con la misma ley del trabajo, en fin. ¿Cómo ves eso? Bueno, no hay precisión en cuanto a cuánto pudiera ser un salario, o si va a ser a través de bonificaciones, que muchos piensan que será así. Bueno, de los anuncios se habló de un aumento responsable, lo colocamos las comillas, se habla de los efectos inflacionarios, pero lo único positivo que pudiéramos ver, porque por supuesto que lo que sea que llegue en un aumento salarial pudiera ser bienvenido, pero que no se vuelva saliagua como ha pasado en los últimos tiempos. El reconocimiento, la rectificación en decir que el modelo económico fracasó. Eso lo hemos dicho durante muchos años, pero quienes están en el poder reconocen que ese modelo fracasó, y de hecho nombra que se va a instalar un Consejo Nacional de Economía. Bueno, eso creo que es parte, es algo que pudiera beneficiar en lo que es todo el transitar en reajustes, en la posibilidad, se habló del tema tributario también, sí. Se habló, no sé qué contiene la ley, que me imagino que es la que sustituye a la de simplificación de trámites, que va a también agilizar lo que es todo el aparato burocrático. Hay un peso muy grande en lo que es el ejercicio del poder, en todo lo que se ha creado, y por supuesto quienes más afectados están en medidas económicas son quienes dependen del Estado. Pero lo repito, con ese aparato aquí hay ministerios, viceministerios, todo eso ha crecido de tal magnitud que es muy difícil. Se hablaba del tema de pensiones y jubilaciones, y yo me pregunto dónde está ese fondo que se creó hace unos cuantos años que pecha a la empresa privada y era destinado a las pensiones y jubilaciones, y eso no se ha materializado. Bueno, hagamos la pausa, María. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bien, continuamos con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Hay un factor allí presente, lo que tiene que ver con la participación de los diferentes sectores de la vida política nacional, y se habla de la estabilidad. ¿Tú sientes que comienza a verse estabilidad política en el país y menos pugnacidad, o no ha cambiado el escenario? Bueno, por supuesto que en el poco tiempo que ha transcurrido después de los hechos de enero, uno ve algunos cambios. Pudiera haber cambios que a lo mejor para la mayoría de los venezolanos no tienen mayor diferencia cuando se hacen enroques dentro del gobierno, y cuando no se dan señales de apertura. Aquí estamos a las puertas de la selección de dos poderes importantísimos para el país, sí, el fiscal como es el fiscal y el pueblo. defensor del pueblo. Hay personas con suficientes credenciales que están confiando
en la Asamblea Nacional y acudieron a postularse en esa instancia. Ojalá esa selección sea lo más plural posible. Hay señalamientos de que hay militantes de la política y también personas que no conocen a fondo el tema de los derechos humanos y se han postulado para ser o defensor o fiscal. Sí, yo creo que sí, yo opino como tú, creo que hay personas que no tienen las credenciales y que no tienen el conocimiento ni la experticia suficiente para poder ejercer los cargos. Esto es la prueba, yo creo que es la primera prueba que tenemos de lo que significa la reinstitucionalización del país. Habría que pensar entonces en unas elecciones, pero eso está como que hacia el futuro, no es algo de corto plazo, por lo menos es lo que se aprecia, ¿no? Yo creo que para llegar a las elecciones hay muchas cosas que hacer previamente. Nosotros... El cambio de otro poder, bueno, el Consejo Nacional Electoral. Porque esta es la primera prueba que tenemos con la Fiscalía y la Defensoría, pero después viene el Poder Electoral, la Contraloría, la Procuraduría, el TCJ. Hay reformas en materia electoral que deben hacerse. Yo creo que pudieran eliminarse la reelección indefinida, ir a una doble vuelta en lo que es el proceso de elecciones presidenciales. También hay quienes hablan de volver a la bicameralidad, en la que era el antiguo Congreso de la Nación, el registro electoral, el voto en el exterior. O sea, eso no son cosas que se pueden transitar muy fácil. Creo que lo decíamos en la reunión también con la presidenta encargada, que nosotros en el caso del MAS hemos transitado la ruta pacífica, electoral y democrática, aún a pesar de las circunstancias adversas. Pero no podemos ir a un proceso electoral sin tener la suficiente confianza y credibilidad para poder lograr aterrizar en buen puerto. Tú mencionabas dentro de esos poderes, ¿verdad? Y la escogencia de ellos, la Contraloría. Te pregunto esto porque debe suponerse que va a entrar o comienza a entrar una cantidad de dinero significativo vía renta petrolera a través de la cuenta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo se va a manejar ese dinero? Hace falta una Contraloría estricta, rigurosa y vertical, es lo que pueden imaginar los venezolanos, ¿no? Después de tantos problemas que ha habido con el tema del manejo de los fondos públicos. Bueno, precisamente se habla también de recuperar los activos en el exterior y que sean para servicios públicos, para salud, para el tema de salarios, pensiones y jubilaciones. Todo esto son las ofertas, pero como tú bien lo señalas, primero no sabemos cuáles son los acuerdos que hay entre el Estado venezolano y Estados Unidos para decir cuándo llegan los recursos, porque nosotros oímos que ha salido yo no sé cuántos millones de barriles de petróleo y supuestamente aquí no ha llegado ni medio sobre eso, y la expectativa económica que se ha generado en la sociedad venezolana, bueno, seguimos, no es que podemos estar esperando a ver qué va a pasar y cuándo va a pasar, no, se va a aplicar aquí, se va a llevar allá. ¿Dónde está la Contraloría, los efectos de esta nueva relación con los Estados Unidos, que es bienvenida, que nunca se ha debido romper en materia económica? Se reactiva lo que es las relaciones consulares, diplomáticas y consulares. Y por supuesto, ver dónde podemos los venezolanos decir cuándo vamos a ser favorecidos con la renta petrolera, que es lo que está actualmente en boga, y ahorita viene el tema de hidrocarburos también, de minas. De minas, que debe estar por aprobarse, pero eso que tú dices, la gente mide y espera con gran expectativa, sobre todo la parte salarial. Eso no se define, no se crea, creo que lo anunciaba también la encargada de la Presidencia de la República, una especie de comisión de trabajo o mesas de trabajo donde participa el gobierno, la empresa privada, los sindicatos, los pensionados. Eso será lo que irá a definir cuál será, no sé si el monto, si se va a llamar salario integral como se llama hasta ahora, o será el aumento de las bonificaciones. Bueno, pero eso es la tripartita que conocíamos anteriormente, que no les gusta, que la han negado, pero que es lo lógico para la discusión en materia salarial. La OIT, perdona María, pidió hace apenas 48 horas que ese aumento salarial fuera consensuado. Por supuesto, porque acuérdate que también está la empresa privada, que la empresa privada ha superado los montos de lo que, o sea, tiene otro nivel salarial quien está en la empresa privada que a quienes están o dependen de la administración pública o los profesores universitarios. Eso es un buen paso, es además bien prudente que se realice, pero que se han nombrado tantas mesas y se han nombrado tantas comisiones
que ojalá aterricen. Hay comisiones que no funcionan, hay instancias que no funcionan. Ojalá todo ese andamiaje que se está armando en comisiones sea a favor de tener soluciones prontas, efectivas, a favor de los venezolanos, repito, pensionados, jubilados, dependientes de la administración pública, que están exigiendo, además, con todo lo que es el fundamento legal de la protesta pacífica, la posibilidad de lograr sus reivindicaciones a corto o inmediato plazo. Pues muy bien. Bueno, y habrá ocasión, María, de retomar este y muchísimos temas que uno debe suponer vienen en camino. Muy amable. Así es. Muy amable, María Verdial, vicepresidenta del MAS. La pausa, arte y espectáculos al retorno. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Almanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Iniciamos las noticias comentándoles que falleció Michael Patrick, actor de la serie Game of Thrones, a los 35 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. La noticia del fallecimiento del actor irlandés fue confirmada por su esposa Naomi Sheehan, quien compartió un mensaje en el que detalló que el actor murió en un hospital rodeado de seres queridos, familiares, amigos, luego de haber sido diagnosticado con la ELA en febrero de 2023. Su caso conmovió a colegas y seguidores, no solo por su carrera, sino por la fortaleza con la que decidió enfrentar su enfermedad. Incluso en sus últimos meses, ya que optó por pasar tiempo con seres queridos fuera de hospitales, priorizando su calidad de vida. Shakira ha concedido lo que será su única entrevista antes de que inicie su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en España precisamente. El espacio elegido fue Al Cielo con Ella, grabada en México, donde la cantante confesó que la separación con su ex Gerard Piqué la dejó devastada emocionalmente. Afirmó haberse roto en 1000 pedazos y haber tenido que reconstruirse pieza por pieza mediante un viaje hacia su interior. Además, describió su música como la herramienta que transformó sus lágrimas en diamantes y le permitió encontrar su propia fuerza. También confesó que en algún momento tuvo que pausar su carrera artística y perder grandes oportunidades en Estados Unidos para priorizar la estabilidad de sus hijos, Milan y Sasha, mientras vivía en España. Una decisión que la aseguró no arrepentirse. Eiza González habló sobre las inseguridades que enfrentó al empezar en Hollywood debido al idioma. Eiza explicó que este sentimiento no se trataba solo de las palabras, sino de una barrera cultural que le generaba el miedo de no encajar o de no ser su verdadera personalidad. Además, se perdiera en la traducción. Para compensar esa inseguridad y el miedo a no ser aceptada, comentó que adoptó una faceta de persona extrovertida y divertida, aunque esto le causaba una fuerte ansiedad social después de sus apariciones públicas. Esa misma inseguridad y sus esfuerzos para adaptarse han sido blanco de críticas en redes sociales. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, finalizamos por esta semana. Los invitamos entonces a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Buen fin de semana y el lunes bien temprano a las 6 en punto de nuevo con ustedes con la primera emisión.